Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la posición de la ESAP. Son responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a la ESAP Le Cuenta, la franja informativa que te trae todo lo que está pasando en la Escuela Superior de Administración Pública, eventos, actividades y novedades. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de la ESAP Le Cuenta aquí en Radio ESAP. Saludamos a quienes nos escuchan en radio.esap.edu.co y a quienes nos ven por nuestro canal de YouTube. Hoy en la ESAP Le Cuenta les contamos que Colombia avanza hacia la implementación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Un convenio que reconoce que todas las personas tienen derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso. Y justamente para hablar de este tema quiero saludar a dos invitadas que a esta hora tenemos en Radio ESAP. Están con nosotros Kelin Duarte Pérez, coordinadora del Grupo de Gobernanza de Género del Viceministerio de las Mujeres, del Ministerio de Igualdad y Equidad, y también nos acompaña Magda Alberto del equipo de género de la Dirección del Empleo Público del Departamento Administrativo de la Función Pública. Kelin y Magda, bienvenidas a Radio ESAP, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la invitación, un saludo especial de nuestra viceministra de las Mujeres, Olga Lucía Fuentes, que también quería estar en este espacio. Bueno, pues muchas gracias a ustedes por estar aquí y contarnos entonces sobre la implementación de este convenio, el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo. Y yo quisiera iniciar preguntándoles por este convenio, de qué se trata, Colombia cuándo lo acoge y qué implicaciones tiene para los trabajadores del país. Si les parece, empecemos para que nos cuenten del convenio. ¿De qué se trata este convenio, Magda? Bueno, pues contarles que el Gobierno Potencia Mundial de la Vida, desde que llegó, se propuso de mano de los y las trabajadoras, especialmente las mujeres sindicalistas, ratificar este convenio. Hoy este convenio ya es ley de la República, firmado, digamos, el 4 de agosto de este año. Es la ley 2528 que ya nos pone en la tarea de implementarlo. Este convenio tiene una mirada integral en varios sentidos. Uno, nos invita a atender la violencia, el acoso y la discriminación, que podríamos después dividir y reconocer, digamos, estos tres elementos, cómo funcionan de manera diferenciada en el mundo del trabajo, desde un enfoque de género, de derechos y de enfoque diferencial. Entonces ahí además empezamos a reconocer a los trabajadores, que es diferente para las mujeres, para las personas con discapacidad, para las personas afro. Lo segundo que nos invita a este convenio es que que todos los actores de la sociedad, no solo del mundo del trabajo, sino de la sociedad, atendamos estas violencias y podamos tener acciones. Entonces invita a los empresarios, a los empleadores públicos, a los gobiernos locales y nacionales, a los trabajadores, a los sindicatos, a todos nos pone tarea para prevenir, atender y sancionar este tema, que además es otra de las cosas que queremos superar. Hay que reconocer que en Colombia muchas de las situaciones de acoso hoy están en impunidad, y con este convenio esperamos superar esa impunidad que está mirando. Y digamos de dos elementos muy importantes que amplía este convenio, es que amplía la mirada del ámbito laboral. Entonces hoy con la ley 1010 como que se reconoce la violencia y el acoso que viven un tipo de trabajadores que tienen un tipo de contrato, sobre todo el contrato laboral, los trabajadores de planta. Pero ahí la pregunta es: ¿qué pasa con los trabajadores de contrato de prestación de servicio, con los aprendices, con pasantes? Cuando yo a veces puedo ser acosada en una entrevista de trabajo, todavía no soy trabajadora, pero puedo ser acosada en una entrevista de trabajo, o cuando renuncio y estoy cerrando. Entonces digamos como que amplía esa mirada con los trabajadores, y lo segundo es amplía la mirada del contexto laboral. Entonces la otra mirada que teníamos es como que el acoso solo pasa en mi lugar de trabajo, en el puesto de trabajo, en mi horario de trabajo. Hoy, por ejemplo, yo no estoy en mi oficina, pero podría vivir una situación de acoso o de violencia. O por ejemplo, yo puedo ser una mujer y puedo ser víctima de violencia intrafamiliar, de violencia en el hogar,
y eso afecta mi productividad en el trabajo, o mientras, digamos, vamos de fiesta todos un viernes, todos los del trabajo, y ahí, digamos, con mis compañeros de trabajo puedo vivir una situación de violencia y acoso, y este convenio precisamente amplía esa mirada y nos pone a todos a mirar como qué vamos a hacer de manera integral, de manera, digamos, armonizada, con protocolos, con rutas para atender, digamos, estas violencias y prevenirlas en el ámbito laboral desde esta mirada más integral y amplia. Magda, una pregunta que uno se podría hacer es ¿cómo así la legislación laboral colombiana no me protegía antes en términos de acoso y violencia laboral? ¿Qué cambia? ¿Cuáles son esos principales cambios que se dan a partir de la implementación de este convenio? Puedo Kelly, apoyar claro. a Magda aquí. Bueno, si bien nosotras, digamos, el Estado colombiano ha venido avanzando en la promulgación de leyes y normas que garantizan los derechos de las mujeres trabajadoras, sí habían unos vacíos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la ley 1257, que ya reconocía todo tipo de violencias en todo tipo de contextos y hablaba del continuum de violencias tanto en lo privado como en lo público, en lo laboral. Sin embargo, en el ámbito laboral habían unas dificultades. Entonces ya Magda hizo mención a la ley 1010, que es la ley, digamos, que de alguna manera regula y establecía las medidas que se debían implementar frente al acoso laboral, y ya hemos identificado que esa ley tenía unos vacíos, y por eso la ratificación de este convenio viene de alguna manera a subsanar esos vacíos, como estableció Magda hace un momento. Amplía el marco, amplía la comprensión de qué es una violencia en el contexto laboral, el acoso laboral, cómo se presenta, amplía también el marco de aplicación en términos de ya no solo, como dice Magda, empleados de vinculación laboral, sino también contratistas, pasantes, judicantes, en todos los escenarios laborales, inclusive en la virtualidad, donde se puede presentar una situación de violencia, en los desplazamientos, ¿sí? Ahí hace como otra ampliación del marco, y también reconoce como la integralidad del derecho al trabajo. Entonces también establece que el trabajo digno implica también garantizar el derecho a la igualdad, el derecho a una vida libre de violencias. Entonces amplía, pero también quiero decir que esto hace parte, digamos, de un esfuerzo y varias transformaciones que estamos viviendo en torno a garantizar un trabajo digno con enfoque de género. Ya la reforma laboral también tiene un apartado específico sobre estos temas, y el año pasado se lanzó en diciembre, ¿no? La 2365, que es una ley que también establece medidas para la prevención y atención de violencias en el ámbito laboral y en las instituciones educativas. Entonces, de alguna manera, esta ratificación complementa leyes que ya teníamos, de alguna manera responde a vacíos que se habían presentado y busca reforzar la protección a las mujeres. No sé si Magda quieras agregar algo. Y para contarte entonces un poquito lo que estaba pasando, por ejemplo, con casos de acoso laboral con la ley 1010, es que solo se protegía a los que tienen contrato laboral. Entonces, por ejemplo, los tercerizados, que son las trabajadoras de servicios generales, o los trabajadores vigilantes, los contratistas no estaban teniendo, los aprendices, ningún tipo de protección. Tenían que ir a la fiscalía, y hasta que van a la fiscalía se les acabó el contrato y nunca pasó nada. Con esta ley nos dice no, el empleador, sin importar el tipo de vinculación de su trabajador, tiene que resolver y atender la situación. Pero además la violencia no solo se vive por parte de, por ejemplo, del jefe o el compañero del trabajo. Quienes atendemos atención en usuario, vivimos, por ejemplo, violencia y acoso es de parte del usuario, de la ciudadanía, y ahí también qué pasa, y ahí otra vez quedas un poquito desprotegido, y esta ley, digamos, pone esto. Y en el caso de acoso sexual, lo que estaba pasando es que había una situación de acoso sexual y lo que tenía que enviarse era directamente a la fiscalía. Con esta ley 2365, con la reforma laboral y con el convenio 190, ya lo que nos dice no puede ser, o sea, digamos, está bien que vaya a fiscalía, que fiscalía, digamos, mire si hay un culpable o no y haga lo que tenga que hacer legalmente, pero mientras tanto, ¿tú qué haces? O sea, mientras tanto, o sea, si yo te estoy diciendo, tu jefe, que estoy viendo todos los días un compañero de trabajo que mira pornografía en su puesto de trabajo, o que me acosa, o bueno, digamos que hay unas situaciones de acoso sexual, no puede ser que tú no hagas nada hasta que la fiscalía se pronuncie en 2 o 3 años. Entonces tenemos situaciones donde la Corte
ha demostrado que precisamente muchas trabajadoras vivían esa situación durante 3 años porque el empleador no hizo nada, mientras la fiscalía daba un veredicto. Lo que se ha dicho ahora es no, tenemos que actuar de manera integral, de manera preventiva, sin importar, digamos, por supuesto se hace el proceso en fiscalía, pero mientras tanto tenemos que actuar en los sitios de trabajo para generar que los ambientes de trabajo sean libres de violencias y seguros para todos y todas. Hemos hecho un énfasis con Kelly en las mujeres, porque han sido las mujeres las que han luchado por este convenio, porque son las que más viven violencia y acoso según la Organización Mundial del Trabajo. No obstante, este convenio cubre a todos y a todas, y es un convenio que cobija a todos los trabajadores sin importar su condición. ¿Cuáles son, justamente, ya nos decías, por ejemplo, que las mujeres, digamos, que van a encontrar mayor protección en el ámbito laboral? ¿Cuáles pueden ser esos otros trabajadores o trabajadoras que se van a ver beneficiados con estas medidas o protecciones que nos pide tener este convenio en el país? Pues va a acoger también a contratistas, pasantes, judicantes. Informales. Acá me parece muy importante porque pone al gobierno, o sea, digamos, tú no tienes un jefe, pero ¿qué pasa con las trabajadoras que a veces están, vendedoras ambulantes que están enfrente de la universidad, o los vendedores informales en general en una plaza? ¿Qué pasa si yo soy una vendedora de una mujer que vende las frutas en una plaza, soy víctima de acoso laboral, de acoso sexual? ¿Qué hago? Y ahí entonces pone a las autoridades institucionales a actuar frente a ese tipo de violencia. Y otro tipo de trabajadores, por ejemplo, que se ven beneficiados son las trabajadoras domésticas, esas trabajadoras que en muchos de sus hogares pues permiten que muchos salgamos a trabajar porque ellas van y nos hacen las labores del hogar. Y hoy, digamos, hay una discusión, ¿será que son trabajadoras? No son trabajadoras, por supuesto son trabajadoras y pueden vivir este tipo de violencias, aunque no trabajan en una empresa, pero sí en nuestros hogares, y a ellas también las cobija este convenio. Quiero agregar algo que tal vez no hemos mencionado, y es que este convenio también establece que la violencia puede ser reconocida, el acoso, más allá, si se pasó una única vez, ¿sí? Como está establecido en este momento en la ley 1010, una situación de acoso tiene que ser una situación sistemática, repetitiva, y ahí se constituye, digamos, como el acoso. Pero este convenio dice, si ocurre una situación de violencia en una oportunidad, un hecho puntual, esto debe ser atendido, ¿sí? Y es reconocido como una violencia en el ámbito laboral. Eso también es como otro aporte del convenio. Con la ratificación de este convenio, del convenio 190, ya como trabajadores, ¿podemos acceder a estas protecciones o cuál es el paso a seguir para que esto sea una realidad? Esto ya es ley. Y esta ley se complementa con la 2365 del 2024, que es de acoso sexual, y con la ley de la reforma laboral, que no la tengo a la mano, si me ayudan con esa ley. Entonces esto ya es ley, y ya que hay que empezarlo a cumplir, entonces hay que empezar a impulsar, a exigir. Trae retos, y entonces los empleadores tienen que empezar a hacer protocolos, empezar a hacer rutas, empezar a capacitar sobre este tema, empezar a establecer quién va a atender esto. Digamos, hoy quienes atienden la violencia y el acoso son los comités de convivencia, pero otra vez ellos solo atienden a trabajadores que tienen contrato laboral. Tienen que empezar a crearse otros mecanismos que atienda a aprendices, que atienda a los pasantes, a personas que están en proceso de entrevista, etcétera, todos los trabajadores del ámbito laboral. Entonces, digamos, ya es ley, ya se puede empezar a exigir. No obstante, empezamos en un proceso de armonización de instrumentos institucionales para cumplir esta ley. Bueno, pues justamente para saber un poco cómo se está avanzando en la implementación de este convenio, yo quisiera, por ejemplo, preguntarle a Kelly, desde el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, ¿qué acciones se están haciendo para proteger a los trabajadores y trabajadoras del país en relación con este convenio? Voy a destacar varias acciones. En primer lugar, este trabajo que venimos haciendo con la Mesa Sectorial de Género, en articulación con un equipo impulsor conformado por el Ministerio del Trabajo y el Departamento de la Función Pública. Nosotras, desde el Viceministerio de las Mujeres, tenemos la Secretaría Técnica de esa Mesa Sectorial del Acuerdo Nacional Estatal, y allí se establecen unos puntos para garantizar la equidad de género en el mundo del trabajo. Es nuestro deber desde el Viceministerio de las Mujeres hacer seguimiento a esos puntos, impulsar el cumplimiento en articulación con todas las entidades responsables. Allí les podemos decir que de los puntos del 2020-2021, el acuerdo del 2020-2021, ya hemos cumplido el 100%,
de los puntos del acuerdo 2023-2024 vamos en el 75%, y con el congreso que estamos realizando, pues el día de hoy cumpliríamos un punto adicional, y logramos suscribir 10 puntos que se concertaron con la Mesa Sectorial de Género para el acuerdo 2025-2026. Entonces, hay un compromiso del ministerio en ese diálogo con las delegadas de los sindicatos del sector público. Acompañamos esa mesa, hacemos el diálogo con las otras instituciones y estamos cumpliendo en los acuerdos pactados. Quiero destacar eso como el primer, tal vez, esfuerzo que hemos venido haciendo y que ha tenido como un impacto positivo. En segundo lugar, la línea Salvia. Nosotras tenemos un sistema de atención y monitoreo de violencias basadas en género denominado Salvia. Tiene una línea nacional, que es la línea 155, que atiende 24 horas al día, tiene cobertura nacional, y allí estamos prestando orientación, asesoría, acompañamiento frente a todo tipo de violencias, incluyendo las que ocurren en el ámbito laboral. De hecho, con las sindicalistas diseñamos un módulo específico de Salvia para atender las violencias en el ámbito laboral. Y un tercero que quiero destacar, entre muchas otras cosas que estamos haciendo en el viceministerio, es la estrategia de gobernanza de género, que justamente impulsamos desde el equipo que yo acompaño, y allí lo que hacemos es acompañar a otras entidades del orden nacional y territorial para que tengan sus protocolos de atención a las violencias, para que tengan medidas de transversalización del enfoque de género. Hemos logrado que el 50% de las entidades del orden nacional ya cuenten con protocolos de atención y prevención de violencias, y así estamos también dando cumplimiento a la directiva 001 del 2023, que es una directiva presidencial que dice que todas las entidades del orden nacional deben tener su protocolo de prevención y atención de violencia. Entonces, destacaría esos tres. Estamos haciendo muchas otras cosas, pero destacaría esos tres procesos que están teniendo un impacto positivo. Perfecto, y aprovecho para preguntarle a Magda cómo desde el Departamento Administrativo de la Función Pública se articula esto para llevar esas iniciativas que fortalezcan esa prevención contra las violencias basadas en género en los trabajadores del país. Aprovecho para dar un saludo muy especial de parte del director Francisco Camargo de la Dirección de Empleo Público, y también dejarles un mensaje que él también ha puesto, y es que este convenio es muy retador porque cambia el paradigma de cómo veníamos atendiendo los temas, pero también hay que decir que el gobierno nacional no parte de ceros, digamos, a pesar de que es muy retador, no parte de ceros. Y por ejemplo, la Función Pública con la Presidencia de la República sacó la directiva 01 del 2023. Es una directiva que invita a todas las instituciones públicas a tener protocolos para prevenir y atender las violencias y las discriminaciones basadas en género. También tenemos la circular 01 del 2023 con la Vicepresidencia de la República, que invitamos otra vez a todas las instituciones públicas a transversalizar el enfoque de género, a hacer comités de género, a que todos los programas, proyectos, propuestas que hagamos desde las instituciones tengan un enfoque de género. Este año sacamos con el Ministerio del Trabajo la circular 024, que es una circular que nos invita a que las instituciones públicas incorporemos el enfoque de género en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Cuando estamos hablando de prevención de violencia, también estamos hablando de una afectación psicosocial que se tiene que atender desde la seguridad y salud en el trabajo, y esta circular invita a poner ese enfoque de género. También tenemos la circular 100-104 que nos invita a todo el tema del bienestar, digamos, para mujeres que quieran pedir sus permisos cuando están en los días de menstruación. A veces esos días para algunas mujeres generan incomodidad y no quieren, digamos, no pueden trabajar en la institución, pero pueden teletrabajar, y ahí hay unos lineamientos. Y cierro con uno muy reciente que tenemos, que es el decreto 059 del 2025. También es un esfuerzo del gobierno nacional con Minigualdad, con Presidencia, con el Congreso de la República, donde logramos la paridad en todos los cargos de poder del Estado colombiano, y creemos que más mujeres en cargos de poder, más mujeres digamos en la función pública, va a permitir precisamente impulsar todo esto que estamos hablando de un ambiente libre de violencias basadas en género y cualquier tipo de violencia y discriminación en el sector público. Y sobre ese propósito también les podemos contar a quienes nos escuchan que la ESAP, en coordinación y en articulación con Función Pública, también avanza en la implementación del curso Prevención y Atención a las Violencias contra las Mujeres y la Discriminación Racial en el ámbito del trabajo de la Función Pública. Esto desde el
2023, un curso obligatorio para todos los servidores públicos, y de esta manera entonces la ESAP y el gobierno nacional avanzan en la implementación de este convenio. Pues, quiero destacar algo sobre sí. el curso, porque el curso también, digamos, fue implementado con la Consejería Presidencial de Equidad para la Mujer, la Función Pública y la ESAP, y nos corresponde a nosotras como Ministerio de Igualdad y Equidad impulsarlo. Entonces estamos en proceso de actualización del curso. Anunciar que este curso, que ha tenido alrededor de 33.000 servidores y servidoras públicas, va a ser actualizado y esperamos tener un alcance mayor, y ahí estamos también trabajando con Función Pública y con ustedes para que el curso tenga nuevos contenidos, se actualice con toda esta normatividad nueva que está saliendo, con el convenio, con todo lo que hemos venido impulsando en los últimos años, así que va a estar actualizado el próximo año con seguridad. Entonces son estas algunas de esas acciones con las que el gobierno nacional le apuesta a proteger a quienes denuncien casos de violencia laboral. Pues Kelin y Magda, muchas gracias, y para finalizar quisiera que nos dejaran un mensaje. ¿Qué mensaje le darían a los y a las trabajadoras del país sobre este convenio que busca entonces transformar los espacios laborales? Kelin, ese mensaje para finalizar. Yo me voy con una sensación de agradecimiento al movimiento sindical, a las mujeres sindicalistas. Hoy escuchamos en este congreso todo el trabajo de incidencia que ellas hicieron para que este convenio fuera ratificado. Entonces, mi mensaje es: gracias, mujeres sindicalistas, gracias, movimiento de mujeres, feministas también, congresistas, senadoras, funcionarias públicas, todas las mujeres en su mayoría que estuvieron detrás de que lográramos ratificar este convenio, y que vamos a estar haciendo el trabajo para que se implemente. Tenemos grandes retos. Entonces, gracias, mujeres sindicalistas, tenemos grandes retos, y el gobierno nacional va a estar trabajando de la mano con ustedes para hacer realidad este convenio. Bueno, muchas gracias. Kelin, coordinadora del Grupo de Gobernanza del Género del Viceministerio de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y Equidad. Y también está con nosotros, nos acompañó Magda Alberto. Magda, ¿cuál es ese mensaje final para los y las trabajadoras? Este fue un logro de las mujeres en su conjunto, sindicalistas, trabajadoras, feministas, congresistas del gobierno, pero es un convenio que beneficia a todos los y las trabajadoras, incluyendo los informales, y la invitación es que lo conozcan, que lo apropiemos y que trabajemos juntos y juntas para que no se quede en el papel, sino se implemente lo más pronto posible para tener ambientes laborales seguros, libres de violencia y discriminación. Pues muchas gracias por estar en los micrófonos de Radio ESAP. De esta manera llegamos al final de una nueva emisión. Hoy les contamos que Colombia avanza hacia la implementación del convenio 190 en el sector público. Esto en el marco del cierre del Congreso hacia la implementación del convenio 190 que organiza la Mesa de Género del Acuerdo Nacional Estatal, el Viceministerio de Mujeres del Ministerio de la Igualdad y Equidad, el Ministerio del Trabajo, el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Escuela Superior de Administración Una Pública. cuñita, hicimos mucha fuerza y énfasis en el sector público porque es lo que nos convoca, pero es un convenio que también cubre el sector privado y el trabajo en el sector privado. Así es, pues muchas gracias a quienes nos escucharon, muchas gracias también, los invitamos a estar en sintonía con Radio ESAP. Feliz día. Gracias. Gracias. Las voces de la ESAP aquí en La ESAP le cuenta, por Radio ESAP, un espacio de la Escuela Superior de Administración Pública.